Bien, saludamos a todos nuestros hermanos acá en la Florida, también a todas las personas que están conectadas ya en los distintos lugares, nuestros hermanos que están en Venezuela, en Chile, Perú, Argentina, Panamá y Colombia, y algunos estados de la Unión Americana que también se conectan regularmente. Sin embargo, para nosotros es importante también aprovechar esta oportunidad y resaltar que esta es la última, no está la última clase, este es, mejor dicho, el último tema que nos va a tomar probablemente 2 o 3 clases. Vamos a hacer un pequeño break, como lo comenté hace rato en Instagram. Ese pequeño break va a durar aproximadamente un mes para promover y también darle una certificación a las personas que cumplieron con su primera etapa de estudio. Recordándoles que este es un curso, si se puede llamar así, o temas de estudio dirigidos especialmente a liderazgo, formación para tener un liderazgo efectivo, un liderazgo eficaz, un liderazgo saludable. Muchas de las clases que hemos venido desarrollando tienen un tópico, desde mi punto de vista, no solo liberador, yo también me atrevo a decir que sanador, porque logra sanarnos de muchas enfermedades emocionales que adquirimos dentro de un sistema de cultura religioso y que se arraigan de tal forma que con el tiempo es muy difícil no solamente combatirlo. Yo creo que lo más difícil en realidad es poder discernir e identificarlo como algo negativo, identificarlo como una enfermedad. Este último tema que estamos desarrollando y que iniciamos la semana pasada es no solamente liberador, es muy sanador. Digo liberador porque va a permitir que nosotros podamos aclarar muchas dudas, pero también que nos podamos deshacer de lastres de liderazgo y pesos que lamentablemente no nos permiten correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fue el escritor de los Hebreos quien hizo esta referencia en el capítulo número 13, cuando él decía que deberíamos despojarnos de todo peso y todo pecado, haciendo entender que hay cosas que no nos permiten correr con libertad, y una de ellas, indudablemente, es el pecado, pero otras son pesos, cosas que no son pecados, pero son pesos, lastres, son cosas que no nos dejan avanzar dentro del plan y el propósito perfecto de Dios. Este tema, yo toqué un poquitico la semana pasada, lo hemos titulado, este tema de cierre en esta temporada, a todos nos pasa. ¿Ok? Es el fin de esta última clase de temporada. Voy a permitirme leer algunos versículos bíblicos para analizarlos y desarrollar lo más que podamos el día de hoy. Quiero citar 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, y 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 4 y 5. Dice de la siguiente forma: además de otras cosas, es decir, Pablo está enumerando muchas cosas importantes, pero al llegar a este punto va a empezar a hacer referencia a nuevas, y entonces usa este término que lo que está haciendo es entregarnos una idea complementaria. Dice, además de otras cosas, para complementar, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además de tantas cosas, complementariamente sobre mí se agolpa las preocupaciones por todas las iglesias. Y luego hace una pregunta. Sobre esta pregunta fundamentamos nuestra enseñanza. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
Lo interesante en esta expresión que usa Pablo es que él reconoce que él tiene una condición tan humana y tan normal al resto de las personas, que se atreve a decir: si los demás se enferman, no crean que yo, porque soy el apóstol, no me enfermo. Y recuerde que la segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita en un caso muy específico y muy particular. La segunda carta de Pablo a los Corintios se escribió con el propósito de hacer una defensa apostólica de su ministerio, recordando que Pablo funda la iglesia de Corinto, la pastorea durante 5 años, va a su viaje misionero, y luego él oye que esta iglesia que él había fundado y que había pastoreado, esta iglesia ahora se encontraba haciendo referencias negativas y dudando, y no solamente dudando, negando el apostolado de Pablo como ministerio. Entonces él comienza a dar a entender muchas cosas que para ellos era necesario, que a pesar de todo lo que ellos podían evaluar como debilidades que él tenía, él no las deja de reconocer. Y no solamente no las deja de reconocer, sino que él dice que así como todo el mundo se enferma, él también se enferma. Y que así como la gente hace tropezar, él también, frente a esos momentos, tiene una reacción temperamental que él usa acá, que es mucho más fuerte que molestarse, porque él usa el término indignación. Es decir, las personas que sirven a Dios se enferman y se molestan. A todos nos pasa. Por eso ese es el tema que quiero desarrollar. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 4, 5 y 6. Esta es su primera carta. En su primera carta, nuevamente está como haciendo una referencia defensiva y dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hasta este punto, los corintios parece ser que le habían preguntado a Pablo que si había alguna forma de demostrar que él era apóstol, porque para todos los que hemos leído las 2 cartas de Pablo a los Corintios, sabemos perfectamente que las evidencias del apostolado bíblico tenía que ver con que fueran personas que hayan caminado con el Señor, lo hayan visto en su resurrección, y obviamente Pablo, humanamente hablando, no había visto al Señor ni tampoco lo había visto resucitado como los discípulos, que establecían sobre ellos 12 funciones, que fueron los 12 apóstoles. Entonces decían: ¿cuál es la forma de que tú puedas demostrar que eres apóstol? Y él dice: bueno, los que me acusan que no soy apóstol, esta es mi defensa. Él se defendía de esta manera: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora él no solamente está diciendo todo esto, sino que también dice: yo no solamente me enfermo, me indigno, sino que tengo derecho a tener una vida normal como la de cualquier persona. Todo esto muy a propósito, porque recuerde que cuando uno comienza a formarse en el liderazgo y somos parte de una cultura religiosa, y yo le voy a sumar este término, una cultura religiosa evangélica, a las personas se les da a entender, sin que se lo digan de forma literal, sin que sea una expresión pronunciada, pero se da a entender como que los líderes, y mientras más se van desarrollando su liderazgo, son perfectos. La gente de la iglesia los mira como personas perfectas, creen que ellos no se equivocan, creen que ellos no se enferman, creen que ellos no se molestan. Y algo que es importante poder resaltar en esta última clase, que debe ser liberador, es que cuando tú logras darte cuenta y terminas aceptando que tú eres un ser humano común y corriente, y no tienes que luchar para demostrarle a nadie nada, más allá que la gracia que Dios te ha dado, y no demostrar que tú eres mejor que nadie, que tú eres como cualquier otra persona, eso de alguna forma trae liberación. Yo estuve el fin de semana en Oklahoma, y el mensaje del día viernes que yo compartí en la convención de pastores, muy a propósito que era una convención de pastores, tenía que ver un poco con todo esto. Y yo les hacía una pregunta que usted me la habrá escuchado en alguna oportunidad como comentario.
La única, si yo le preguntaba a ellos, ¿en qué es un pastor, un maestro, un líder diferente al resto de la congregación? ¿En qué es diferente? Y la respuesta que yo les decía, en nada. Si podemos decir que hay una diferencia entre nosotros, los pastores, y el resto de la congregación, es en el oficio, en la función. Pero somos humanos que por gracia y misericordia Dios nos llama para cumplir un propósito. Eso es otra cosa. Pero somos humanos con debilidades, con errores, con limitaciones, con una humanidad muy elemental. Y cuando uno comienza a ser parte de esa cultura que se ha estado fomentando en los últimos años, en donde pareciera ser que el estatus ministerial te da una condición especial, eso, lejos de ser bueno, termina cargando y esclavizando a la persona, porque uno nunca termina siendo como es. Uno comienza sin darse cuenta a elaborar un liderazgo de fariseísmo, tratando de cubrir faltas como para ver si la gente nos acepta, porque tenemos unas cualidades especiales, y no que la gente nos acepte con nuestros errores y con nuestra falta, porque somos humanos. Nuestra humanidad debe ser lo más elemental y lo más importante que necesitamos hacer que nuestras sociedades cristianas puedan entender. Leímos la semana pasada 2 de Samuel capítulo 7, y a mí me impactó mucho este versículo la primera vez que lo leí. La razón por la que me impactó es porque las evidencias o las pruebas de un profeta en la ley, en el tiempo de la ley, antes de la gracia, eran varias. Pero una de las más importantes era que cuando ellos hablaban, lo que ellos decían era ley y se tenía que cumplir. Algunos incluso insinúan que cuando Jonás se sentó en el monte a esperar que Nínive fuera destruido, el sentimiento de Jonás era que, aparte de tantas cosas, se estaba poniendo en evidencia y en duda su labor profética, su oficio profético. Porque si él había dicho, dése cuenta cuál fue el mensaje de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ver que Nínive no había sido destruida y esperar que Nínive se destruyera, todo lo que estaba era generando en su entorno un ambiente en el que se podía discutir su oficio profético. Porque si un profeta hablaba de alguna forma, su profecía tenía que ser cumplida. Por eso Jonás, entre tantas cosas, entre ellas la indolencia, falta del conocimiento del propósito de Dios, falta del conocimiento del carácter verdadero de Dios, que luego le es revelado bajo la calabacera cuando se seca, pero entre tantas cosas era la defensa, al igual que Pablo, de su oficio profético. Porque si él había dicho, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y Nínive no se destruía en 40 días, iba a quedar en descrédito, iba a quedar en duda que realmente él fuera un profeta de parte de Dios. Obviamente intervienen otras cosas, como las que le acabo de mencionar. Dios tuvo que enseñarle a él que era una persona indolente, el tema de conocer el propósito de Dios, pero en este punto en particular también estaba en juego su oficio y su llamado profético, porque un profeta se distinguía del resto de los que se autocalificaban como profeta por el cumplimiento de lo que decía. El peso de la palabra de un profeta en el Antiguo Testamento era muy poderoso, era muy fuerte. De allí leemos 2 de Samuel capítulo 7 para que usted entienda lo que ocurre ahora. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, estamos hablando del rey David, el rey había construido y había edificado su propia casa, habitaba en su casa, después que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, Dios le dio paz, no había guerra. Dijo el rey al profeta Natán, David manda llamar al profeta, recuerde, a un profeta, y le dice: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El profeta Natán le responde con una respuesta basada en su investidura profética, porque si no fuera así, David no lo hubiera mandado a llamar.
David lo manda a llamar porque sabe que es un profeta. De hecho, fue el profeta Natán quien lo redarguyó con su pecado con Betsabé. Y ahora este hombre que tenía crédito profético en la nación de Israel, que tenía una imagen de profeta reconocido, el rey, para poder saber si era correcto que él construyera el templo o la casa para Dios, no inició su trabajo sin antes preguntarle al profeta. Y le dice: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Eso no se lo está diciendo cualquiera. Eso no se lo dijo ni Ahitofel, ni Usaí, que eran amigos y consejeros personales del rey. No, el rey pudo haber llamado a su consejero o a su amigo personal, que era Ahitofel, y a Usaí, arquita. Pudo haberle pedido a ellos alguna orientación, pero cuando él llama a un profeta es porque él esperaba respuesta profética, respuesta de peso profético. Y Natán, entendiendo también su posición, le da una respuesta dentro de esta misma condición en la que se encontraba. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aconteció aquella misma noche que vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú no me has de edificar casa en la que yo more. Que Natán tuviera que regresar a decir: me equivoqué. Que Natán tenga que aceptar que se equivocó. No es como que usted de pronto lo oiga decir de cualquier persona. Que venga de la boca de un profeta decir: mira, yo ayer te dije una cosa, pero yo estaba equivocado. No es como te dije. Hoy vengo a decirte: el Señor te dice que tú no le puedes construir casa en la que Él more. Y lo que engrandece a este hombre, o lo que hace de este pasaje que resalte, es ver que nosotros podamos darnos cuenta que los hombres de Dios se equivocan. Nos cuesta aceptar que el pastor se equivoque, pero eso es normal. Debemos entender que los hombres de Dios se equivocan. Oye, eso es algo que a nosotros nos debe llamar a reflexión. Nos debe llamar a reflexión la importancia, y debe ser liberador para nosotros darnos cuenta que no tenemos deuda con nadie, que nuestra única deuda es con Dios, y que no tenemos que dibujarle a las personas lo que no somos. Tenemos que mostrarnos y tenemos que ser tal cual somos. Mire, usted sabe que el tema de Sansón y del burro de Balaán, ¿se acuerdan? A mí se me parecen mucho. ¿Usted sabe por qué se me parece? Porque llegaba Dios, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. No es que Sansón tenía fuerza en todo momento. Lea bien el libro de los Jueces y va a ver que la fuerza de Dios venía sobre él en momentos particulares y específicos, de la misma forma que venía sobre los profetas. Solamente que en el caso de Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, no solo era para impartir una unción profética, era para impartir una fuerza sobrenatural. Y dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, mataba a todo el mundo. Con una quijada de asno mató 1000 personas. Pero después que terminaba eso y el Espíritu de Dios se iba, un hombre normal. Lo mismo le pasó al burro de Balaán. Balaán golpeando al burro porque quería maldecir al pueblo de Israel, y lo golpeaba y lo golpeaba. Dios usa al burro y le da un mensaje a Balaán. Pero después que le da el mensaje, ¿a qué no sabe? El burro siguió siendo burro. Ahora nosotros pensamos que como Dios usa a una persona, wow, esa persona debe ser... No, hermanos, son seres humanos normales. Y yo le ponía el ejemplo la semana pasada de ese hermano que cuando él comía, aquella hermana lo miraba fijo y con una admiración. Y a usted le va a parecer gracioso. Pero es que hay puntos que a lo mejor se pueden magnificar, pero giran en torno a la cultura religiosa y evangélica que lamentablemente ha alimentado a muchos por años. Y entonces, ¿qué ocurrió con esto?
La hermana se paraba y lo miraba así como está Yudismar, miraba mientras el hermano comía. Y de pronto dice, "Ah, y ustedes también comen". Mire, comen, sudan, se enferman. Los hombres de Dios no son nada diferente a cualquier otra persona, solo que hay un oficio que están ejerciendo como el oficio que usted ejerce secularmente, pero es el que ejerce el pastor. Una vez Juan hablaba con un hermano de Puerto Ordaz, el tema de una persona que conocemos, un pastor, y yo me acuerdo de la conversación que tenía, porque Juan me estaba explicando que él le dijo, bueno, porque el pastor se equivoca. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hermano que era la mano derecha del pastor? ¿Cuál fue la respuesta, Juan? ¿Qué? Que el pastor se equivoca. Hermano, esas cucarachas están en la cabeza de mucha gente. Y son cucarachas que hay que meterle un flea bíblico, un baigón bíblico. El que una persona vea a un pastor de esa manera, sin darse cuenta, está trascendiendo al sentido de la honra para llevarlo a un terreno de idolatría. Por eso yo le decía, cuando nace la Iglesia Católica, después del año 313 y 325, se constituye en el Santo Imperio Romano, luego nace la Iglesia Católica. Muchos de los fundamentos que Martín Lutero confronta con sus 95 tesis, que logra clavar en la catedral de Wittenberg, tenía que ver con las indulgencias, tenía que ver con la vida de fe, pero Martín Lutero no logró examinar todos los errores reales de la Iglesia Católica. Porque recuerda que la Iglesia Católica tiene hasta el día de hoy un fundamento que de alguna manera fue transferido o heredado a la Iglesia Evangélica, que se llama la infalibilidad papal. Y la infalibilidad papal reza que el Papa no se equivoca. Al decir que el Papa no se equivoca, él deja de ser un hombre con honra para ser un hombre idolatrado. Y a veces lo que hicimos mucho fue salir del pensamiento y de la cultura religiosa católica para entrar a una cultura religiosa evangélica, bajar a un papa y montar a un pastor. Por supuesto que yo creo en la honra, por supuesto que yo creo en los reconocimientos. En lo que no creo, jamás podré creer, porque lo he visto y ha hecho mucho daño, es la idolatría a los hombres. El que a un hombre no se le reconozca su condición natural y humana. El que usted no tenga la posibilidad de acercarse y decirle, no estoy de acuerdo, porque usted sabe perfectamente que el acto de manipulación más burdo y absurdo es que cuando tú no estás de acuerdo con alguien, te execran y hasta te dicen que tú te levantaste contra el ungido de Jehová y te va a caer juicio. ¿Y cuál es el problema? Que usted no esté de acuerdo en algo. O si usted tiene que pensar que está de acuerdo en todo, usted está diciendo que las personas que sirven a Dios no se equivocan. Y usted está siendo formado en un área importante de liderazgo. Y es bueno que usted fortalezca y crezca en un liderazgo saludable, sano. Y que ese liderazgo sano y saludable, primeramente a usted le bendiga al punto de usted no sentir ser esclavo, de tener que cubrir nada. Usted es humano, usted es humana. No tiene que demostrarle nada a nadie. Dios lo llamó y lo llamó por su gracia. Y es importante también subrayar que en la iglesia hay gente más espiritual que el pastor. ¡Auch! Sí, hay gente más espiritual que el pastor. Dios no llama a un pastor porque sea más espiritual. Dios lo llama por gracia. Y gracia es algo que significa que no se lo merece. Por eso Dios le da eso a una persona. Hay gente más espiritual que el pastor. Hay gente más inteligente que el pastor. Y aunque no lo crea, hay gente más bonita que el pastor. Pero pareciera ser que cuando alguien es pastor o es líder, como que mientras más va escalando posición, es invulnerable. Y a un punto que es intocable.
Yo tengo muchas historias con Juan. Una vez fuimos a una iglesia en Puerto Ordaz. Fuimos porque había una actividad y quisimos ir. Yo sé que Juan se recuerda. Y llegamos a ese sitio y nos fuimos a sentar. No había llegado casi nadie. Yo creo que al final no fue casi nadie. Pero nos fuimos a sentar. Y la hermana, en un momentico, usted me pregunta, ¿ustedes qué son? ¿Líderes, pastores o apóstoles? Y yo digo, ¿y para qué? Porque aquí se sientan los apóstoles. Los líderes, los pastores se sientan en tal parte y los líderes, hermano, qué absurdo. Cuando tú comienzas a darte cuenta de esto, rayas en los verdaderos valores y principios de la vida cristiana. Porque ningún hombre en este mundo jamás lo ha pisado. No hay un hombre más grande que haya pisado este mundo que nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y Jesús era tan humano y tan sencillo. Usted sabe que cuando la Biblia dice que Jesús dijo, te alabo Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Te ha leído ese versículo? El versículo, cuando fue traducido por los monjes, y usted sabe que la cultura religiosa católica, de donde vienen las traducciones y los distintos concilios, y esas traducciones eran monjes que pensaban que el ascetismo era la forma correcta de acercarse a Dios. Recuerde que ascetismo fue esa ideología de la Edad Media que le hizo creer a las personas que mientras más distante, mientras más sufrimiento y mientras más autoflagelación, más cerca se estaba de Dios. Surgieron los monasterios, los monjes, el tiempo del monacato. Habían personas que hacían votos de silencio y no hablaban un voto de tanto tiempo, votos de castidad, se autoflagelaban porque ellos pensaban que de esa forma ellos podían estar más cerca de Dios. De esta forma se constituye una época oscura para la iglesia, en donde el estar cerca de Dios tenía que ver con sacrificios, con castigo, y donde la imagen que había era de distancia. En los concilios, donde se hicieron algunas traducciones de la Biblia, ese versículo, especialmente del que acabo de mencionar, se quitó la palabra real, porque en la mente de los monjes, de los concilios, no podía caber lo que decía el versículo real. Porque si usted lee en su Biblia, ese texto bíblico dice, entonces Jesús, con mucho gozo, mire cómo lo tradujeron, comenzó a decir, te alabo Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a estos pequeñitos. El original no dice con mucho gozo, el original usa una palabra griega que es agaliao. Esa es la palabra original. Cuando ellos van a traducir agaliao, no colocaron la referencia inmediata de agaliao, no la colocaron y pusieron mucho gozo. ¿Sabe lo que dice el original? Cosa que no cabía en la mente de ellos. Dice, entonces, con mucho brinco. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús comenzó a pegar brinco como un muchachito. Y decía, te alabo Dios del cielo y de la tierra. Pero para ellos Jesús brincando. En su mente no cabía que Jesús tuviera una actitud tan natural y tan humana como la de cualquiera de nosotros. Entonces pusieron con mucho gozo. Me imagino que ellos dijeron, no voy a ponerlo brincando. Jesús lo que hizo fue, te alabo Dios del cielo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús empezó a brincar. Brincaba como usted imaginarse que hacía David. ¿Se acuerda cuando Mical no pudo aceptar la humanidad del rey? El rey humano. ¿Cómo es posible que te has deshonrado? Tan bajo has caído que te has puesto delante de tus criados. Y David dice, no solamente me humillaré más todavía, pero danzaré con toda mi fuerza delante de Dios. David es el hombre conforme al corazón de Dios, porque David era David. David no estaba interesado en vender una imagen de él. Yo soy el rey. No, David era David.
Y por eso es que usted ve que a pesar de todo, él en su historia no se excluyeron sus errores, su fracaso, pero vemos la gracia de Dios sobre un hombre humano, un hombre de carne y hueso, un hombre con debilidades. Jesús lloraba, Jesús brincaba, Jesús era un hombre. Y pareciera ser que en nuestra cabeza, oye, nos cuesta aceptar ese tipo de cosas. Mateo capítulo 8, versos 23 y 27, cuenta la historia, aquí voy a finalizar mi clase hoy, cuando Jesús calmó la tempestad. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y subió con ellos a una barca. Cuando yo estuve en Israel, nos mostraron lo que podía ser la barca en tiempos de Jesús. Era algo realmente pequeño, porque uno se imagina algo como un barco, porque dice el texto, creo que en Marcos, que Jesús dormía en la popa. Entonces uno se imagina un barco como el Titanic y Jesús está en la... No, le hablo de 3 mesas de estas pegadas. Póngale usted 4 mesas de estas pegadas. La barca en tiempos de Jesús. Yo pienso que Jesús no estaba dormido. Yo pienso que Jesús se hacía el dormido. Ese es mi punto de vista. Y es mi punto de vista porque cuando mi mamá me quería despertar para ir a la escuela y yo daba, ella agarraba un vasito de agua y me salpicaba así. Imagínense estar dormido y que te esté cayendo agua encima, porque la Biblia dice que la barca se anegaba. Es decir, Jesús estaba dormido en medio de una bañera, porque dice que estaban a punto de hundirse y la barca se anegaba. Ahora, lo interesante es que los discípulos ven al Señor y ellos dicen, ¿cómo este hombre puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede dormir cuando estamos a punto de hundirnos? Si sabe que si nos hundimos probablemente nos ahoguemos. Es decir, ellos estaban impresionados viendo la tranquilidad de Jesús. Y a lo mejor dirían, si no hace nada. Ahora recuerden que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Es decir, ellos debían estar confiados en que si él dijo que iban a pasar al otro lado, no importa cuán grande sea la tempestad, ellos iban a llegar al otro lado. Porque tienen una palabra dada directamente del Señor. Pero llegó un punto cuando la desesperación los embargó. Ya no sabían si en realidad ellos iban a sobrevivir y pegan un grito y le dicen, Señor, levántate que perecemos. Y Jesús con toda su calma, yo me imagino que empezó a hacerse así en la ropa, a acomodarse, le dice que oró, calmó la tempestad, se hizo bonanza y luego se dirigió a ellos y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Ellos decían, ya entendí la enseñanza. La enseñanza es que en las tormentas de la vida hay que tener paz. Hay que dormir porque Dios tiene el control de todas las cosas. Luego ellos se decían unos a otros, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y para ellos ese día, eso que habían visto se convirtió en un reto. Eso era un reto para ellos. Ahora tenemos que ser así. Me imagino que cuando ellos comenzaron a sentir las dificultades propias y particulares, decían, tenemos que ser como Jesús, estar tranquilos. En las tormentas de la vida tenemos que tener paz. Y ellos comenzaron a tratar de hacer práctico en su vida la enseñanza que recibieron en la barca. La enseñanza era tener paz en medio de la tormenta. Yo me imagino que cuando Juan dice que si en el mundo se escribieran todas las cosas que hizo y dijo Jesús, no cabrían libros, me imagino que Jesús tomó momentos para decirle, ya aprendieron la lección y eso no está escrito. La lección es, tengan paz. No se desesperen. Aunque vean la tormenta rugir, aunque sientan que se van a morir, aunque no entiendan lo que está pasando, tengan paz. Y ellos, hay que tener paz, sí, Señor. Y trataron de ponerlo en práctica porque usted sabe que las verdades bíblicas son hermosas, son poderosas, pero no son fáciles de poner en práctica.
¿Ok? Ayer yo le decía a un pastor que ahora lo están trasladando. Cuando yo era joven, cuando yo era más joven, mejor dicho, a mí me decían en la iglesia cosas como esta. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Usted va a saber si es la voluntad de Dios porque tiene paz. Porque lo que es de Dios da paz. Solo escuché 1000 veces. Primero, eso no está en la Biblia. Y segundo, eso es mentira. Eso de que la voluntad de Dios da paz, eso es mentira. No va a leer un versículo que diga la voluntad de Dios da paz. Eso está muy bonito para un poema, para una novela, pero no es práctico en la realidad. Jesús sabía que la voluntad de Dios era ir al Calvario. Y la noche que estaba en Getsemaní, lo menos que tenía era paz. Porque él dijo que tenía una angustia que lo estaba matando. Ahora, si era la voluntad de Dios, él tenía que decir, yo sé que es la voluntad de Dios porque tengo paz. ¿Qué paz? Dios tuvo que mandarle ángeles para que le dieran ánimo. El hombre estaba desesperado. Y a mí nadie me va a decir que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él iba feliz con paz. Tengo paz en el corazón. Voy a matar a mi hijo. No tenía ninguna paz. Ahora, la voluntad de Dios, cuando finalmente en obediencia tú te mantienes en desesperación, lo que sea, luego tú cosechas un fruto apacible. Fruto significa que después te da paz. Fruto es el resultado posterior, es cuando viene la paz. Pero en el proceso no hay paz. Mire, para yo tomar la decisión de venirme aquí, es mentira que yo le diga, ay, yo tenía una paz. No, yo no tenía ninguna paz. Y por eso le digo, yo tuve que aprender con los años que hay muchos eslogan y muchos refranes evangélicos que yo no sé de dónde los sacamos. No sé de dónde se sacó, pero hay muchos eslogan y refranes evangélicos. Uno de esos es ese. La voluntad de Dios da paz, no da paz. Ahora, si es un fruto apacible de paz, fruto es cuando ya el árbol dio el resultado. Ya cuando todo terminó, oye Señor, ya tengo paz porque sé que era lo que tenía que hacer. Pero en el proceso no hay paz. Y que alguien de los que está, o que de los que están aquí, que alguien me diga, si en un momento en el que no tienen trabajo, pero saben que es la voluntad de Dios estar tranquilo, en un momento en el que tienen que mudarse, no hay paz, hermano. Y Jesús trató de sembrar en ellos eso, tengan paz. Y la meta, el desafío y el reto de los discípulos era tener paz en la tormenta, ¿o no? Y el mejor ejemplo lo habían visto ese día en la barca. Pasaron los años, Jesús sanaba enfermo, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, hizo todo su trabajo hasta que llegó el momento en el que los invitó para la última cena. En aquella cena comió con todos, habló de Judas, dijo que iba a ser entregado. Y luego que terminó la cena, los invitó a orar a un lugar apartado y se fue a Getsemaní. Y cuando va a Getsemaní, ya Jesús viene diciéndoles a ellos, eso es Mateo 26, 36 al 46, ya él venía diciéndoles que él iba a ser entregado esa noche. Pero recuerden que ellos tenían aquí un reto. ¿Cuál era el reto? Tener paz en la tormenta. Jesús se lo lleva a Getsemaní y dice que se apartó al tiro de piedra. Así como usted tiene una piedra más o menos a esa distancia, se apartó a orar. No podía orar. Dios le mandó ángeles 3 veces, fue y vino. Dios le mandó ángeles para que le dieran ánimo. Ahora, eso de que le dieran ánimo, no cree usted que es que salieron 5 ángeles, cada uno con una letra, y gritaban en coro, ¡dame la J! ¡Dame la E! ¡Dame la S! ¿Qué dice Jesús? No, dice que literalmente ellos les estaban hablando del propósito que había en la muerte. Y Jesús le dice en un momento, Señor, si es posible, evítame este trago amargo. ¿Sabe qué era esa noche para Jesús? La tormenta de los discípulos fue aquella. ¿Sabe cuál fue la tormenta de Jesús? Esa fue su tormenta. Dice la Biblia que él le dijo, si es posible, evítame este trago amargo. Si puedes hacer algo para yo no cumplir esto que sé que tengo que cumplirlo, hazlo. Sin embargo, si no puedes hacer nada, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
y regresó la primera vez. ¿Y a que no sabe qué estaban haciendo los discípulos? Y Jesús los regaña. Y yo me imagino a los discípulos mirándolo. Pero ya va. ¿Tú te acuerdas la barca? Ahí tuvimos nosotros nuestra tormenta y tú dormías. Y tú nos enseñaste que había que dormir en la tormenta. Ahora tú tienes tu tormenta y nosotros dormimos. Y nos regaña. Es decir, nos regañas porque nos desesperamos en la tormenta. Y ahora nos regañas porque tenemos paz en esta tormenta. ¿Sabe de qué está hablando eso, verdad? A Jesús también le pasó. Eso que Jesús recriminó a los discípulos aquel día, lo vivió él esa noche. Esa noche Jesús fue humano. Esa noche Jesús se desesperó. Esa noche Jesús experimentó lo mismo que ellos experimentaron en la barca. Esa noche, ese sentimiento que ellos tenían, que no sabían qué iba a pasar, y Jesús dormía, pues ese sentimiento él mismo lo pudo experimentar cuando los vio a ellos dormir, y él estaba desesperado. ¿Y sabe cómo termina el versículo? Pareciera ser que Jesús como que dijo, tiene razón, porque Mateo 26, 36 al 46, para terminar, vea cómo termina. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Esta es mi tormenta. Diga conmigo, Jesús el hombre. El hombre que se equivoca. A lo mejor nunca cometió pecado, no se halló engaño en su boca, pero tuvo una reacción natural, humana. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Usted se acuerda que había una canción que se cantaba mucho antes en las iglesias que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es otra mentira. Porque Pablo dijo, ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. Se lo está diciendo la iglesia. La tristeza es genuina, es natural y es legítima. Somos humanos. ¿Sabe lo que le quiero enseñar? Que somos humanos. El hombre Jesús comenzó a entristecerse. Ese que a lo mejor cuando vio triste a muchos le decía, no te entristezcas. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creed en mí, creed en Dios. Porque yo voy. Ese mismo Jesús que había dicho a la gente que no se turbara, que no se entristeciera. Ese mismo Jesús dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El mismo que había hablado en contra del afán y la ansiedad. Ahora tiene afán y ansiedad. Angustia es equivalente a afán y ansiedad. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mire, qué extraño leer esto de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que uno esperaría leer de Jesús? No, que venga, voy a la cruz y voy a morir, pero no importa porque después de la cruz voy a resucitar y voy a vencer al diablo. No, Jesús no estaba pensando ni en vencer al diablo, ni en vencer a los demonios. Jesús tenía una angustia tan grande que empieza a decir el hombre que estaba muy triste hasta la muerte. Es decir, eso, estar muy triste hasta la muerte, ¿sabe lo que significa? Se lo voy a traducir. Tengo una tristeza que me está matando. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú dices. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Yo imagino que ellos decían, eso era lo que yo te quería decir el día que estábamos en la barca. Cuando tú nos regañaste porque estábamos dormidos, porque estábamos angustiados porque creíamos que no íbamos a ahogar. Bueno, estamos dormidos ahora. Esta es otra tempestad. Vamos a dormir. Dios tiene control de todo. ¿Y usted cree que Jesús lo vio de esa forma? Jesús dice que después se regresó. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. Vino por segunda vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No, que ellos estaban así. Jesús les hablaba y ellos estaban, ¿qué? Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y ¿sabe lo que dijo al final? No, ya, dormí, descansen. Ha llegado la hora. Saquémonos de la cabeza que los hombres de Dios no se cansan, no dudan, que uno tiene que disimularlo muy bien porque tenemos que darle esperanza a la gente, es otra cosa. Que uno tiene que aprender a reír cuando está triste es otra cosa. Pero que uno tiene preocupaciones como cualquiera, tiene dudas como cualquiera. Hay algo que se llama crisis de fe. Y uno tiene crisis. Esa fue la noche en la que Jesús tuvo su crisis de fe. Que uno pensaría y uno esperaría que eso no le pasara a alguien como Jesús. Pero dése cuenta. Por eso es que el tema de esta última clase es: a todos nos pasa. Bajemos al pastor del pedestal donde lo tenemos y empiece a construir un liderazgo real, en el que usted sepa que puede depender de la gracia de Dios. Sabe que hoy hemos hecho de nuestros líderes, pastores, hemos hecho sin darnos cuenta megalómanos. ¿Saben lo que es un megalómano? Nicolás Maduro, Chávez, Stalin son megalómanos. No, un megalómano es una persona que se comporta como si tuviera una posición irreal, superior al de los demás. Esa gente que se siente... Cierro aquí porque ya tenemos que ordenar, pero le voy a decir esto. A mí me llamó mucho la atención hace años y me confrontó y me hizo hacerme muchas preguntas que también me llevaron a cambiar mucho mi manera de pensar y de ver las cosas. Una iglesia, el movimiento, creo que fue el Movimiento Bautista del Sur, hizo desde México, Centroamérica, gran parte de Centroamérica, un análisis y envió médicos y psicólogos para examinar a un promedio de 800 pastores para sacar una estadística de cómo está desarrollando el ministerio pastoral su labor en Sudamérica. Fueron psicólogos, médicos cristianos, los revisaron y a que no saben. Se descubrió en un mundo de 800 personas que el 65% de los pastores que dirigen nuestras iglesias no tienen estabilidad emocional ni salud mental. Yo me sentí aludido. Yo soy uno de los locos que está en el 75%. Pero me hizo pensar por qué hay tanta gente que son pastores y son como dictadores en las iglesias. Me hizo pensar por qué hay pastores que se molestan cuando otro liderazgo comienza a desarrollarse. Porque aunque son hombres de Dios, nunca sanaron áreas en su vida. Si yo tengo una persona que durante toda su vida fue alcohólica, tuvo problemas de alcoholismo, tomaba lunes, martes, miércoles, jueves, como lo hemos vivido en nuestras iglesias. ¿Te acuerdas de Ramirito, Vladimir? Que Ramirito todo el tiempo estaba borracho. Tenía un grave problema de alcoholismo. Personas que están alcoholizadas todos los días de la semana, todo el tiempo, se despiertan a tomar. Un día este tipo de personas, conocemos testimonios, se convierten a Cristo, van a la iglesia y reciben una transformación. Y nosotros nos contentamos, porque la persona dejó el alcohol, de la noche a la mañana ocurrió un milagro, ya no fuma, ya no bebe todos los días, ya no bebe ningún día, pero de pronto y repentinamente, analice lo que le voy a decir, usted ve a estas personas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la iglesia.
¿Qué opina usted de eso? Que ocurrió algo bueno porque ya no se está destruyendo el hígado, que recibió una transformación buena, pero esa persona no tiene una salud mental ni una estabilidad emocional, y lo que hizo fue cambiar su vida de alcohólico por su vida de evangélico. Y luego va a encontrar los que colapsan, y cuando colapsan entran en estados peores de los que tenían antes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensábamos que el tema era sustituir el alcohol por cultos. Y no es que los cultos sean malos, ¿no? Todos nosotros sabemos lo hermoso que es eso. Pero son personas que generaron una autodependencia al alcohol. Y lo que hicieron fue, ya mi autodependencia no es el alcohol, ahora es la iglesia. Y se convierten en padres irresponsables. Se convierten en personas que no comienzan a dar testimonio en otras áreas de su vida, porque ellos lo que hicieron fue generar un cambio. Bueno, porque fue la obra de Dios, pero no se les ayudó a encontrar sanidad emocional. Y lo que hicieron fue establecer una cultura de sustitución, que es lo que a veces ha terminado haciendo nuestras iglesias cristianas evangélicas. Obviamente que es mucho mejor, obviamente que es mejor ver a alguien metido en una iglesia que metido en una taberna tomando, pero la pregunta es, ¿qué tan saludable mental y emocionalmente es esa persona? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque cuando yo iba a la iglesia donde nosotros comenzamos a crecer, en la calle El Carmen, en Veracruz, mi mamá allí conoció al Señor. Mi mamá conoció al Señor en la iglesia de Manuel, y esa era la iglesia que le quedaba más cerca. Era una iglesia donde los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban de otro. Yo era un niño de 5 años y yo me sentaba del lado de los hombres, porque yo no me podía sentar del lado de las mujeres. Y siendo un niño de 5 años, yo llegaba y apenas yo me sentaba, un niño de 5 años. Por eso es que hay personas que a mí no me entienden que yo soy tan condescendiente con los niños, porque yo crecí en iglesia. Por eso yo cuando veo un niño que llora, y claro, hay ciertos extremos que ha ocurrido aquí con el tema del desorden, pero yo a veces lo entiendo, porque yo sé lo que es vivir en una iglesia. Porque yo llegaba y me sentaba en mi culto, y yo no entendía ni al pastor, medio cantaba las canciones, y había un hermano apellido Baines que se me sentaba al lado. Un chino. Chino no de nacionalidad. Chino porque tenía los ojos jalados. Y ese hermano, yo tenía que estar derechito, porque si yo hacía así, me metía un pellizco. Mire, eso era una tortura. Cuando yo llegaba y yo lo veía a él, a mí se me subía, me daba de todo. Y yo creo que su intención no era mala, pero repito, forma parte de esa cultura evangélica en donde pareciera ser que los seres humanos tienen que ser perfectos. Los niños no pueden ser niños. Hay que ayudarlos, corregirlos, pero los niños son niños, por Dios. Pareciera ser que los niños tienen que comportarse como adultos. Y ese hermano me pellizcaba. En todos los cultos me pellizcaba. Yo no podía bostezar. A veces le pedía permiso y no era nada mío. Voy al baño para quedarme en el jardín un rato. Y él salía al jardín a buscarme para meterme. Eso yo no lo voy a olvidar nunca. Un día mi mamá estaba leyendo el periódico, el Última Noticia. ¿Y usted sabe qué ocurrió? El hermano Baines salía en primera plana porque le quitó la cabeza a su esposa con un machetazo. Tú te haces preguntas. ¿Qué ocurre cuando tú ves personas que son cristianas y van a una iglesia y son estafadores? ¿Usted sabe quién violó a Alex Campos? Un diácono de su iglesia cuando fue al baño. Una persona que asistía a la iglesia. Mire, y si todos aquí comenzamos a buscar testimonios, cosas que han pasado en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque pensamos que todo terminaba el día que aceptábamos a Cristo. Y no entendíamos lo que era el proceso. Y de alguna forma pareciera ser que nos pusimos el vestuario de la perfección y no tratamos nuestras verdaderas necesidades. No logramos decirle al alcohólico que no solamente era dejar el alcohol, sino que él tenía que sanarse espiritualmente y acercarse a Cristo y no sustituir culto. Porque entonces encontramos a este hermano que iba todos los días al culto. Y quién sabe cuántas cosas tenía ese pobre señor. Pero tenía una Biblia
y asistía a todos los cultos, porque usted sabe que en estas iglesias de antes había culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el que llegaba primerito, el hermano Báez. Y yo no se lo cuento con regocijo, hermano. A mí me da una tristeza porque le voy a ser sincero. Hasta cariño le había agarrado al chino. Porque ese señor, yo estoy seguro que no lo hacía por mal. Él quería, pero es esa cultura de la perfección. No te equivoques. Los niños tienen que caminar derechito. Yo conocí también un hermano que tenía 5 muchachitos, uno tras de otro. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Hermano, y usted lo veía con su corbatica sentadito de primerito. Esos niñitos no volteaban para ningún lado. ¿Usted cree que eso es saludable? Hay que enseñar a nuestros hijos reverencia, respeto en la casa de Dios. Pero ellos son niños, por Dios. Y usted tiene que entender que servir a Dios es hermoso y que Dios nos va a dar lugares de posición y de honra, pero somos humanos. Somos humanos. Y leo esto que es la última clase, lo último que vamos a mencionar la próxima semana, porque es importante que usted esto lo sepa. Los líderes que confunden lealtad con complicidad. Porque si usted comienza a verme como una persona que no se equivoca, cuando yo falte o falle, porque lo voy a hacer, si usted me mira muy de cerca se va a dar cuenta que estoy lleno de errores, más de lo que usted se imagina. Ahora, el único problema, o no el único problema, la única diferencia es que yo no lo escondo ni lo niego. Eso es lo único. Ni trato de venderme en una posición, ni yo ando rodeado de gente que está a mi nivel. Hay iglesias donde se sienta el pastor y a su lado se sienta solamente los... Yo no pienso así. ¿Sabe por qué? Yo soy humano. Y yo tengo un temperamento muy fuerte. Yo soy colérico, melancólico. Es muy difícil que usted me vea a mí molesto. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a procesar eso. Mi molestia la conoce este señor que está aquí, aquella señora que está allí, mis hijos, pero he aprendido a manejar eso. Y le voy a dar un consejo. Nunca me vea bravo. Nunca me vea molesto, porque yo tengo un temperamento muy fuerte. Pero la gente no se lo imagina. No, la gente me ve y dice, ay, pastor. Es más, una vez la hermana de Dailu me dice, pastor, yo quisiera verlo usted bravo algún día, te recomiendo. Y un día me vio bravo. No, yo reconozco que yo soy colérico, melancólico, mi temperamento es fuerte. Juan lo conoce, pues son personas que han convivido conmigo muchos años. Pero yo no lo niego, hermano. Pero Dios me ha enseñado en ese proceso saber cómo ser, cómo manejarlo, lo que es vivir sujeto al Espíritu. Yo lo he aprendido de parte de Dios. Yo no espero que usted sea leal a mí, porque si usted es leal a mí, usted va a cometer grandes errores. Yo espero que usted sea leal a Dios y a su palabra, y que si yo me equivoco, usted tenga el valor de decirme, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Si usted considera que yo estoy equivocado, la lealtad no es a las personas, la lealtad es a principios y valores, a convicciones, que son el cimiento moral y ético de una persona. Cuando una persona falla en un aspecto que va contra esos valores, no está obligado ninguno a seguirlo, y cada quien es responsable de sus decisiones y acciones. La lealtad absoluta a un hombre es la que demanda las organizaciones criminales, donde existe complicidad mutua en actos delictivos. Esto lo vamos a analizar la semana que viene y terminamos con esta clase. Vamos ahora para terminar y damos gracias a Dios. Patricia nos despide con oración y pasamos para comenzar nuestra clase. Padre eterno, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias por esta palabra, Señor.